Bueno, buenos días, hermanos, hermanas. En primer lugar, les traigo el saludo de Angelita. Ella le salieron 2 fiebres en los labios y le duele. Entonces le dije ayer, mejor no vengas porque con la mascarilla y el vaho y tal se te puede poner un poquito peor. Pero bueno, dicho esto y entregado el recuerdo de ella, vamos a hablar de un tema. Lo he titulado ¿Cómo vivir lleno del Espíritu? Han visto que se ha hecho referencia a caminar en el Espíritu en contraposición de las obras de la carne, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Ok? No voy a hablar ni hacer énfasis sobre las obras de la carne ni del fruto del Espíritu. Ese texto viene y lo verán en la progresión del mensaje. Verán el por qué decidí que se hiciera la lectura en él. ¿Cómo vivir lleno del Espíritu a pesar de las circunstancias? No tengo que hablar mucho de las circunstancias, ¿cierto? Este año 2020 ha sido un tanto complejo para todos. Un tanto o un mucho. Lo cierto es que ha sido complejo para todos. No para unos más que otros, sino que el flagelo del COVID a todos nos ha dado. De alguna forma, unos lo han sufrido de una forma directa, con algún familiar enfermo. En mi caso, pues, hace meses atrás, aún estábamos nosotros en Guatemala, mi hermano y mi cuñada pues se contagiaron porque ella trabaja en una residencia de ancianos y se contagiaron. Gracias a Dios lo pasaron pues normal, digámoslo así, ¿no? Pero en otros el caso no es ese, tristemente. Entonces, algunas personas esta crisis la pasan de una forma muy compleja con los familiares que se contagian. Pero todos hemos sufrido el confinamiento. Es la otra parte del COVID, el confinamiento, y todos hemos experimentado estar recluidos en la vivienda sin poder salir y sin poder caminar de una forma libre como estamos acostumbrados y como tiene que ser, como debe ser, porque estamos creados. Vamos a hablar un poquito más de esto, de una forma libre. Pero en otros también la otra parte, la otra cara o la tercera cara, si se le quiere decir así, del flagelo del COVID es la falta de empleo o la caída de la economía. Muchos ya la han sufrido de una forma muy directa, empresas que no pueden seguir, no pueden subsistir, pequeñas empresas. Otras personas tienen miedo de qué va a suceder con el mañana. ¿Qué pasa si la economía se cae aún más? ¿Cómo vamos a sobresalir o cómo vamos a sobrellevar el 2021? Son efectos del COVID. La enfermedad, como digo, el confinamiento, la falta de libertad, el estrés de pensar qué va a pasar con la economía, y todo esto nos crea una asfixia interior en la persona que lentamente, sin darse cuenta, la va consumiendo. Alguna vez he puesto el ejemplo de la rana que se cuece en la olla, ¿no? Esa rana que le pones fuego lento y la rana no se da cuenta que se está cociendo, pero se cuece. Todos estos ingredientes que estamos viviendo como sociedad crean en nosotros una asfixia interior que nos va consumiendo sin darnos cuenta. Cambios de humor repentino, ¿lo ha notado? No sé. Fatiga mental, me siento más espeso, no tengo la creatividad que antes, que eso también está promovido por la falta de alegría. Hábitos de alimentación un tanto desequilibrados. Esta semana hablaba con una persona, dice, realmente estoy mal, he engordado, porque el estrés, la ansiedad me genera que vaya a ver lo que hay en la refrigeradora. Hábitos de alimentación desequilibrados, tiempos de descanso desfasados. Reciente ha salido una noticia en el telediario que están viendo que un sector de la población tiene déficit de descanso. No logran descansar porque ellos dicen, no sé por qué no logro descansar, y según los psicólogos es porque hay ansiedad que no se sabe que se tiene. Entonces hay un descanso que no es reparador.
Por tanto, la sociedad está sumida en una crisis que, además de salud y además de económica, yo digo que es otra aún más grave, que es una crisis emocional y espiritual. Tenemos una crisis de salud, tenemos una crisis económica, pero estas dos crisis afectan de tal forma en nosotros, en la persona, que crea una crisis aún mayor, que es emocional, y por vía directa de relación, una crisis espiritual en la persona. Crisis emocional. Hablemos de esto un poco. Son muchas las personas que se sienten fuera de lugar. Yo no sé usted, pero yo me he sentido fuera de lugar. La vida tal como la conocíamos cambió de la noche a la mañana, no estábamos preparados, nos agarró de improviso y todo cambió. Todo cambió. Vernos con mascarilla no es normal. Y esto nos afecta emocionalmente también. Todo ingrediente que voy diciendo suma y crea esa crisis emocional en mí. Dos factores que rigen la crisis emocional en toda persona. Factor de inseguridad. ¿Qué significa esto? No estamos diseñados para vivir en inestabilidad. No estamos diseñados para eso. Dios nos creó para estar seguros. De hecho, los entendidos en el tema dicen que cuando hay límites es cuando me siento seguro. Pero cuando esos límites son transgredidos, me siento vulnerable, entonces siento una crisis emocional. A los niños les ponemos límites y ellos se sienten seguros cuando tienen límites. Cuando los transgreden saben que no lo han hecho bien. Nosotros cuando estamos subiendo una escalera bien empinada necesitamos una baranda porque esa baranda es nuestro límite. Sabemos que si está ahí estoy seguro, si no está ahí ya no me siento tan seguro, me puedo caer. ¿Qué ha pasado con el COVID? Se han caído los límites. Los límites que como sociedades teníamos establecidos. Y ahora, un pequeño bichito minúsculo, microscópico, atraviesa esos límites y me puede invadir. Me siento inseguro, me siento vulnerable, me siento frágil. Y eso crea en mí inestabilidad. Pero de otra forma, el factor libertad también crea en mí una crisis emocional, porque cuando Dios nos creó de acuerdo a su imagen y semejanza. Pueden verlo ustedes en Génesis. Y una de las cualidades inherentes en Dios es que Él es un ser libre. Él es libre. Y a nosotros nos creó como seres libres. El hecho de que no tengamos libertad crea en nosotros opresión. A nadie le gusta sentirse oprimido, porque cuando me siento oprimido estás transgrediendo la ley natural que Dios puso en mí de libertad. Y cuando no tengo libertad no soy yo. Por tanto, entro en una crisis emocional. No puedo funcionar para lo que fui creado. No puedo establecerme como fui creado. Con aciertos y errores, por supuesto, la libertad tiene eso, pero al fin de cuentas, si no tengo libertad, no estoy haciendo para lo que Dios me diseñó. No soy, algo falla, y si algo falla, algo no va bien. Entro en crisis emocional. Y cuando tengo crisis emocional, entro en una crisis espiritual. De nuevo, Dios nos creó, Génesis, del polvo de la tierra, físico, pero sopló aliento de vida en nosotros. Eso quiere decir que también tenemos una parte espiritual. Y la persona es un ser integral. No puede separar su espiritualidad de su físico. Es imposible, somos una persona. Ser persona en nosotros es tener una sola constitución. No somos seres físicos ni somos seres espirituales. Somos seres físicos y espirituales. Por tanto, cuando tengo una crisis emocional que afecta a mi físico, adivina, espiritualmente estoy mal. Y viceversa. Cuando estoy espiritualmente mal, somatizo en mi físico. ¿No le ha pasado a usted?
que tiene una crisis emocional, una crisis espiritual grande que afecta a su mente y de pronto le duele la espalda. Yo somatizo con la espalda. Es que no podemos separar. Estamos hechos así. Si tengo un déficit emocional, mi espiritualidad se va a ver afectada y viceversa. Esto hace una radiografía de cómo estamos viviendo los cristianos. Gente no cristiana y gente cristiana. Porque somos personas. La única diferencia es que nosotros tenemos la salvación, tenemos el Espíritu Santo. Gran diferencia, por cierto. Pero sentimos igual, caminamos lo mismo, nos afecta a todos el mismo bichito y nos decaemos igual. Por eso el tema de hoy lo titulé ¿Cómo vivir lleno del Espíritu a pesar de las circunstancias? Y el primer punto, vamos a ir muy rápido por supuesto, el primer punto lo he titulado El Evangelio debe llenar todos los ámbitos de mi vida. Y quiero leer en Romanos 1, 16, 17 las palabras de Pablo. Recuerden el título del primer punto. El Evangelio debe llenar todos los ámbitos de mi vida. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio que es poder de Dios. Y no solo para salvación, que es lo inicial. Es poder para poder, valga la redundancia, vivir una vida altamente impactante por el Espíritu de Dios. El Evangelio no solamente es para salvarnos de la ira de Dios y del infierno. El Evangelio es para toda la vida. Para cualquier circunstancia de mi vida. Y si no, que se lo pregunten a Pablo. Cómo este hombre, igual que nosotros, carne y hueso, pecador, igual. Cómo pudo vivir una vida de éxito, entendamos éxito, teniendo más problemas que nosotros quizá. Porque en el camino, persiguiendo cristianos, tuvo un encuentro con ese que le dijo, hey Pablo, ¿por qué me persigues? Y parafraseando la idea, Pablo le hubiera dicho, no, yo no te persigo, no sé quién eres. ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. No, a ver, aclaremos esto. Jesús, yo no te persigo a ti. No es más, no sé ni quién eres, yo persigo a los cristianos. Jesús le dijo, todo esto estoy haciendo una paráfrasis, no viene en la Biblia. Pero Jesús le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo que Jesús le está diciendo es, si tú persigues a mis hijos, me persigues a mí. Total, Pablo tuvo un encuentro con el motivo del Evangelio, que es Cristo, hasta tal punto que se quedó ciego. Le impactó tanto su vida que en todo relato del Nuevo Testamento podemos ver un Pablo sufriente, pero victorioso. Esa dualidad en la vida de Pablo. Podemos ver a un Pablo en la cárcel diciendo a los hermanos, gozaos. Pero a ver, Pablo, esto no es lógico. ¿Cómo dices gozaos si estás encarcelado? Porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese fue el impacto que el Evangelio hizo en la vida de un hombre como nosotros. Un hombre lleno de momentos de crisis. Apedreado, casi muerto. Es más, dejaron de apedrearlo porque creyeron que estaba muerto. Casi se ahoga. Flagelado. Privado de libertad. Crisis emocional. ¿Y cómo es posible que este hombre, pasando todas las adversidades que atravesó, dijera, gozaos? Y dijera lo que hemos leído hoy. Y hablara del fruto del Espíritu. ¿Cómo podía
tener la vida que tuvo a pesar de sus circunstancias? Son preguntas que yo plasmé aquí porque son preguntas que me impactan mucho. ¿Cómo un hombre como Pablo podía tener tal vida a pesar de sus circunstancias? A pesar de sus circunstancias. Igual que nosotros estamos atravesando circunstancias adversas, dolorosas, que nos afligen. ¿Cómo él sí podía vivir una vida de éxito espiritual y nosotros una vida de decadencia, si se me permite decirlo así? Y hablo por mí el primero, Y pongo, porque el evangelio que Pablo vivía no era una teoría teológica, sino que el evangelio es una persona. Por tanto, Pablo no vivía una teoría, sino que Pablo vivía a Jesús y con Jesús. Eso hace toda la diferencia. Tenía una auténtica relación directa con Dios y por eso Pablo puede decir, gozaos. A pesar de las circunstancias, gozaos. Tenía una auténtica relación con Dios. El segundo punto es el secreto de Pablo. Vivía a Jesús, pero ¿cuál es ese secreto? ¿Cómo puedo yo vivir a Jesús de esa forma? Ok, yo quiero lo que tiene Pablo. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, Pablo lo dice, Efesios 5:18. En Efesios 5:18 Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu. Este es el secreto de Pablo. Sed llenos del Espíritu. Pablo nos exhorta a ser llenos del Espíritu. Y esto de ser llenos no tiene nada que ver como algunas teologías dicen que el Espíritu va y viene de nosotros. No, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Una cosa es la morada del Espíritu Santo en nosotros y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Si no, Pablo no diría sed llenos del Espíritu. Pablo no dice pedid el Espíritu. No, el Espíritu ya está. Es nuestra entrada a la salvación, el bautismo del Espíritu es nuestra entrada a pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin embargo, Pablo sí dice, sed llenos del Espíritu. Me van a permitir un tecnicismo porque debo hacerlo. En el griego, y esto es importante, en el griego el verbo tiene tres aspectos. Está tres voces. Está la voz activa, la voz media, la voz pasiva. En nuestro castellano no lo tenemos así. La voz activa, en el verbo, el sujeto realiza la acción. Yo como. O hablándolo con la llenura. Yo me lleno. ¿Ok? Yo me lleno. Yo hago la acción. Yo lleno, yo hago la acción. La voz pasiva es yo soy llenado. Yo no hago la acción, sino la recibo. Pero la voz media, que es este verbo, es yo hago algo para ser llenado. Qué interesante. Lo que Pablo dice con este tiempo verbal, sed llenos, es hagan ustedes algo, y ahora veremos qué es, hagan ustedes algo para ser llenados constantemente del Espíritu. Es una sinergia. Es algo que tienen que hacer los dos. El Espíritu Santo ya dio la salvación. La salvación es monergista. Solamente Dios la produce. Yo no tengo que hacer nada para producirla, sino Dios la produce en mí. El Espíritu Santo es el que me convence de pecado, justicia y juicio. Yo no tengo que hacer nada, sino obedecer esa voz del Espíritu, porque Él me abre mi entendimiento. El Espíritu Santo viene a morar en mí, pero ahora sí tengo que hacer algo yo en conjunto con Dios, y es llenarme de Él. Es la voz media. Y Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ven?
Algo que sí puedo hacer es contristarle, frenar el efecto que el Espíritu Santo quiere hacer en mí, pero para ser llenado tengo que hacer algo también, no contristarlo. ¿Tiene sentido? ¿Y cómo hago eso, Raúl? Bueno, el texto que hemos leído, Gálatas 5. Uy, se me fue Gálatas. No lo encuentro aquí. Se me fue Gálatas. Bueno, dice, andad en el Espíritu. ¿Cómo ando en el Espíritu? Es la palabra que podríamos hacer. Eso es otra acción que yo tengo que realizar. ¿Pero no se supone que el Espíritu me tiene que llenar a mí? Sí, cuando yo camine en el Espíritu. ¿Y cómo camino en el Espíritu para ser lleno del Espíritu? Bueno, yo algunas veces pongo el ejemplo de un perfume. Imagínese el perfume que usted quiere por sobre todas las cosas. Y le gustaría que se lo regalaran esta Navidad. Fíjese, vamos a tener un poquito de esperanza y alegría. Usted quiere ese perfume porque le gusta cómo ese perfume huele y usted quiere oler a ese perfume. ¿Ok? Entonces, usted va a la tienda, se lo compra y ya lo tiene. El frasco de perfume está en su mano. ¿Qué tiene que hacer usted para oler al perfume? Echárselo. Echárselo. Y en el momento en que el perfume roza su piel, lo impregna. Usted ya no huele a usted, sino que huele al perfume. Eso es caminar en el Espíritu, dice Pablo. Impregnarnos del aroma del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces dice Pablo, cuando caminemos en el Espíritu, cuando estemos continuamente impregnados del Espíritu, porque es algo que yo tengo que hacer, porque es algo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí, entonces no satisfaré los deseos de la carne, sino que el fruto del Espíritu Santo brotará en mí. No es magia, es una acción constante que el cristiano debe hacer, debe practicar, una intencionalidad de vida para que el Espíritu Santo nos llene constantemente. Ojo, paréntesis, llenarnos no es salvarnos, porque ya somos salvos, ¿ok? Llenarnos es tener ese gozo, esa paz, esa mansedumbre, esa templanza, esa fe, esa confianza. Todo eso que el Espíritu Santo produce en nosotros, esa es la llenura. Pero si contristo, Efesios 4:30, si yo lo contristo, no estoy lleno. Muy bien, Raúl. Ok, todo eso está bien. ¿Y cómo lo hago? La teoría está muy bien. ¿Pero y la práctica? Bueno, Efesios 5:19 y 20 explica un poco cómo podemos hacer esto. Quizá usted no ha pensado nunca en estas cosas y hoy va a ver el texto de otra forma. ¡Qué bien! Dice, hablando entre vosotros, o sea, el versículo, parte segunda del versículo 18 dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Con disciplinas espirituales. Eso es lo que está diciendo Pablo. Claro, Pablo no lo llama disciplinas espirituales, pero son disciplinas espirituales. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, como cantando, alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que está diciendo. Está diciendo que todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento no esté enfocado en aquello que me hace perder mi rumbo, como le pasó a Pedro en el mar, que cuando vio las olas y le dio miedo, cambió el foco y se hundió. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando yo cambio mi foco y no veo mis circunstancias, sino que veo a quién, todo mi ser se inunda de cánticos, de salmos, de acciones de gracia, de estar con los hermanos, de estar meditando en quién es Dios, entonces el Espíritu Santo me va llenando. Eso es caminar en el Espíritu. Y eso es justamente lo que
pocas veces hacemos. Y me incluyo. Dejamos que la circunstancia nos inunde, o dicho en la misma forma que estoy usando estas palabras, que nos llene. Dejamos que las circunstancias sean las que nos llene, en vez de que el Espíritu Santo sea el que nos inunde. Todos lo hacemos. Todos. El que habla aquí el primero. No digo que seamos malos cristianos. Digo que delante de nuestro Dios somos niños pequeños todavía aprendiendo. El Señor Jesús a sus discípulos, cuando tenían falta de fe, no los atacaba, no hacía de ellos leña del árbol caído, sino que con mansedumbre decía: todavía no tenéis fe. ¿Dónde está vuestra fe? No dudéis, no tengáis miedo. Lo que Jesús estaba diciendo es: cambien el foco, cambien el foco. Si me ven a mí, confíen en mí. Debemos ejercitarnos en aquellas prácticas que nos conducen a experimentar a Dios. Debemos entender que nuestros días no nos van a acercar más a Dios. No, nuestros días no nos van a acercar a Dios, sino que nuestros días nos van a llenar de afanes. Eso es lo que tiene nuestros días. Pero debemos separar tiempos de forma intencional para reposar, para leer, meditar, para orar, en definitiva, para llenarnos de Dios. En la iglesia del segundo siglo en adelante, los teólogos de ese tiempo usaban como Orígenes, usaban un nombre, lectio divina, o sea, la lectura divina o lectura orante. Y esta disciplina espiritual contemplaba cuatro aspectos. Lectio era lectura, leer, pero una lectura en oración, en reflexión, en quietud. Lectura, meditar. La segunda parte es meditatio, meditación. Luego es oratio, es oración. Y luego es contemplatio, es contemplación. Una lectura fresca, una lectura dinámica, una lectura penetrante, una lectura que te calma, una lectura que me sacia, una lectura que me llena, una lectura que me aleja de los afanes, de los problemas, de mis circunstancias y me sumerge en quién es Dios. Lectura, meditación, oración y contemplación. La contemplación es durante todo mi tiempo. O sea, leo, medito, oro, todo lo baño en oración, pero todo eso lo guardo conmigo para en mis quehaceres del día seguir contemplando eso que estuve meditando. Es bonito, ¿verdad? Entonces, mi foco cambia. Y en escena aparece, si bien mi crisis no se va, por supuesto, pero en escena aparece ese guerrero, como el que se le apareció a Josué, con una espada desenvainada. Y Josué le dijo: ¿eres de nosotros o de nuestros enemigos? O sea, aparece ese que hablaba con Abraham, con Jacob, con Gedeón, varón esforzado y valiente. O ese que le hablaba a Daniel y decía: muy amado, eres muy amado para mí. Cambia el foco. Y entonces mis problemas, mis miedos, mis crisis emocionales van menguando porque mi espiritualidad va subiendo y ahí se equilibra lo que necesitamos equilibrar. Porque cuando caminamos en el Espíritu, las obras de la carne van menguando y el fruto del Espíritu va creciendo. Entonces puedo vivir una vida espiritualmente exitosa. Y es cuestión de hábitos. Un minuto más. Es cuestión de hábitos. Todos tenemos hábitos.
Y no hablo de los que llevan los curas, a los monjes. Un hábito es una práctica recurrente, la cual es parte de mí y aporta un sentido específico a mi vida. Todos tenemos hábitos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y los hábitos pueden ser tóxicos o saludables. Cada uno que analice sus formas recurrentes de vivir. Pero me da a mí que como personas tenemos más tóxicos que saludables. Un hábito saludable es la lectio divina. Apartar un tiempo destinado para la lectura, meditación, oración y contemplación, en quietud, en silencio, en reposo, sin nadie más. Ese es mi tiempo con Dios y no lo negocio con nadie. Porque si no me lleno de Dios en mis tiempos, Dios no va a hacer algo que yo no quiero hacer. La llenura del Espíritu es cosa de dos. Yo tengo que buscar para que Dios me llene. Adquiramos el hábito de pasar tiempos saludables con Dios. El hábito de ir a Dios y ni siquiera estar tanto en petición, sino más en silencio. Y que Él hable más de lo que nosotros lo hagamos. Porque es nuestra costumbre ir a Dios como si fuera Santa Claus. Necesito, dame esto, lo otro. Dejar que Él me inunde. Dejar que Él diga, tus miedos están bien conmigo. Tus frustraciones están bien conmigo. Yo te llevo un pasito más, un pasito más. Amén. Amén.